En el umbral de mi sala de estar en Madrid. Las rosas rosadas yacían pisoteadas sobre el suelo de parquet que había pulido la noche anterior. El glaseado del pastel de mi fiesta de bienvenida al bebé se mezclaba con el barro de las zapatillas deportivas. Mientras los amigos de mi hermano posaban para selfies con sus banderas de la Universidad Complutense. Me quedé inmóvil. Una mano presionando mi vientre hinchado. Observando cómo las decoraciones que había preparado con tanto esmero al amanecer desaparecían bajo un mar de confeti y risas ajenas. Hacía apenas una hora. Todo era perfecto, había alisado el mantel de lino. Ajustado el arreglo floral por última vez y comprobado el reloj. Las 2:15. Mis amigas llegarían pronto para una celebración íntima. Después de 8 meses de visitas médicas y clases prenatales en soledad. Por fin tendría un momento solo para mí y mi hija. El timbre sonó. Era Marta. De mi clase de yoga prenatal. Con un regalo envuelto en papel rosa. Mi primera invitada de verdad. Pensé. Sintiendo una burbuja de alegría en el pecho que me sorprendió. Hacía tiempo que no me sentía tan ligera. Estás radiante. Dijo Marta. Abrazándome con cuidado alrededor del vientre. La casa está preciosa. ¿Hiciste todas estas decoraciones tú sola? Asentí. Con las mejillas calientes de orgullo. Las flores de papel me habían llevado semanas. Entre la gestión de mi negocio de diseño de interiores y el cansancio constante del embarazo. Pero verlas cayendo por las paredes en tonos rosados y perla hacía que cada noche en vela valiera la pena. Más amigas llegaron. Llenando la sala con charlas suaves y sonrisas sinceras. Nadie pidiéndome que arreglara problemas o lo hiciera todo perfecto. Solo calidez y celebración. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Mamá y papá irrumpieron 45 minutos tarde. Papá aferraba una caja misteriosa que no me dejaba ver. Lo sentimos. ¿Cariño? Dijo mamá con ese tono familiar. ¿Desdeñoso? El tráfico en la Gran Vía era horrible. Pero traemos noticias emocionantes. Mi estómago se tensó. Conocía ese tono. Intenté redirigir la atención hacia el pastel que había decorado durante horas. Estábamos a punto de empezar. Todos. La voz de papá retumbó en la habitación, anuncio especial. Las conversaciones se apagaron. Mis amigas se removieron incómodas. Me aferré al respaldo de una silla. Con los nudillos blancos. Álvaro entró con su carta de admisión a la Complutense en alto. Como una antorcha. Mamá rompió a llorar. Las mismas lágrimas que no habían aparecido cuando les conté que estaba embarazada. «Lo ha conseguido», sollozó. Mi chico brillante entra en la Complutense. Mis amigas intercambiaron miradas. Marta intentó tomar mi mano. Pero la multitud de Álvaro surgió detrás de él. Empujándonos con sus banderas. Teléfonos y felicitaciones ruidosas. Alguien volcó la mesa de regalos que había arreglado con tanto cuidado. Nadie lo notó. Me retiré a la cocina. Con las manos temblando mientras recogía platos dispersos. Los platos tintineaban en el fregadero mientras frotaba el glaseado de la porcelana. Intentando estabilizar mi respiración. Una amiga cuyo nombre no recordaba tocó mi hombro, «¿Estás bien?». Antes de que pudiera responder. La voz de Álvaro resonó desde la sala. Contando la historia de su admisión. Mi amiga se alejó. Atraída por su carisma magnético. Siempre su carisma magnético. Mi mano encontró mi vientre. Acunando a la hija que pataleaba contra mis costillas. Merecemos algo mejor que esto. Susurré. Las palabras me sorprendieron, nunca las había dicho en voz alta. Un estruendo vino de la sala. Uno de los amigos de Álvaro tropezó hacia atrás contra mi pancarta de bienvenida. Bebé.
Un vaso rojo se volcó sobre las letras de papel delicadas que había cortado a mano. No te preocupes, gritó mamá desde su asiento en mi sofá. Son solo cosas. Me arrodillé a pesar del dolor en la espalda, secando la mancha con toallas de papel. Nadie ofreció ayuda. Nadie pareció verme de rodillas. Con 8 meses de embarazo. Limpiando su desastre. Siempre supimos que Álvaro llegaría lejos, dijo papá desde el grupo de admiradores. Complutense. ¿Puedes creerlo? Me levanté despacio. Una mano apoyada en la pared. La habitación del bebé me llamaba. Mi santuario en estos meses. Me escabullí mientras celebraban, cerrando la puerta detrás de mí. La luz de la tarde filtraba a través de cortinas vaporosas, proyectando sombras suaves sobre la cuna que había montado sola. El mismo día que la armé. Había tenido mi ecografía de 20 semanas. Mamá y papá estaban demasiado ocupados visitando universidades con Álvaro para venir. Me hundí en la mecedora, con la carta de mi abuela metida en el cojín donde la había escondido meses atrás. Su letra temblorosa hablaba a través de los años: mi querida Isabel. Llega un momento en que proteger lo que importa significa enfrentarte a quienes nunca pensaron que lo harías. La risa estalló desde mi celebración secuestrada. Pero esta vez, en lugar de encogerme ante el sonido, sentí algo cristalizarse dentro de mí. Una claridad que nunca había conocido. La elección se extendía ante mí como un camino bifurcado. Seguiría limpiando sus desastres, haciéndome más pequeña para que ellos brillaran. ¿O finalmente me plantaría por mí? ¿Por mi hija? Mañana sería diferente. ¿Pero hasta dónde llegaría? Presioné mi palma contra la pared de la habitación, sintiendo la solidez de esta casa que había comprado con mi propio dinero. Esta vida que había construido a pesar de ellos. La hija pataleó de nuevo. Más fuerte. Y supe que iría tan lejos como fuera necesario. No volví a esa nueva fiesta. La celebración de la admisión universitaria. Sino que me quedé en esa habitación cerrada hasta que el último invitado se fue y me fui a dormir. Tenía un plan en mente y desde la mañana siguiente estaba decidida a lograr este nuevo objetivo. Pero lo que no sabía era que al día siguiente me enfrentaría a otra arma de mi familia. La luz matutina brillaba sobre el vidrio roto en el fregadero de la cocina. Folletos de la Complutense se extendían por la encimera, sus páginas brillantes pegadas con glaseado seco del pastel. Mis dedos trazaron los bordes de cartas de admisión y mapas del campus. Cada uno un testimonio del golpe de ayer a mi fiesta del bebé. Un recibo cayó de entre los folletos mostrando edificios de piedra idílicos. Lo alisé: cuotas de solicitud. Gastos de visitas al campus. Costos de exámenes. Todo cargado a una tarjeta de crédito que no reconocía. Mi tarjeta de crédito. Mi mano tembló mientras abría el cajón del escritorio. Estados de cuenta bancarios se derramaron. Su organización pulcra destruida. Tinta roja rodeaba retiro tras retiro. La firma curvada de mi madre redirigiendo fondos de mi cuenta de negocio a sus compras personales. Un viejo tarro de cristal rodó contra mis dedos, escondido bajo formularios de impuestos. Dentro, un recibo amarillento de 6 años atrás, mi primer mes de alquiler en ese estudio estrecho donde dormí en un futón mientras pagaba las deudas de tarjetas de mis padres. El tarro tintineó al apartarlo, revelando una pila de facturas de tutorías para Álvaro. Preparación privada para selectividad. Asesoramiento universitario. Coaches de redacción. Todo extraído silenciosamente de las ganancias de mi negocio mientras él descartaba mi trabajo como diseños bonitos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta: ¿cómo estás después de ayer? Antes de responder. Otro mensaje: la doctora López. Preocupaciones por la presión arterial de la última visita. ¿Puedes venir esta semana?
Una tercera notificación, un email de Elena. Mi clienta más leal. Que casualmente era abogada de familia. El suelo crujió detrás de mí. ¿Cariño? La voz de mi madre goteaba miel. Álvaro y sus amigos necesitan un lugar para quedarse este verano. ¿Tienes tanto espacio aquí? Me giré despacio. Una mano en la parte baja de la espalda. Mamá estaba en la puerta con su sonrisa manipuladora. Esa que decía que yo era irrazonable si le negaba algo. Y necesitaremos la habitación del bebé para almacenamiento temporal. Añadió papá desde el pasillo. Solo suministros de Álvaro para la universidad. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Sus voces flotaron por la casa mientras se alejaban. Planeando que amigos de Álvaro de la Complutense ocuparían qué habitaciones el próximo otoño. Mis habitaciones. Mi casa. El hogar que había comprado tras semanas de 60 horas durante 3 años. La bebé pataleó fuerte contra mis costillas. Me hundí en la silla de la oficina. Buscando plantillas de notificación de desalojo en la computadora. La impresora zumbó. Escupiendo 3 copias. Lenguaje oficial sobre terminación de residencia y vacancia requerida llenaba las páginas. Mi firma vaciló en la primera. Se estabilizó en la segunda. Se volvió firme en la tercera. Esto no es solo por mí. Susurré. Tocando mi vientre donde crecía mi hija. A la que habían descartado con un al menos alguien te hará compañía, cuando anuncié el embarazo. Los sobresellados yacían en la mesa de la cocina como bombas esperando detonar. Pero lo que no sabía entonces. Lo que no podía saber. Era que mi familia ya había revisado mi computadora mientras dormía. La guerra había comenzado antes de que disparara mi primer tiro. Dentro de mi casa silenciosa. El único sonido era el tic-tac lento del reloj de pared que había restaurado yo misma. Cada segundo marcaba la distancia entre la hija que había sido y la madre que necesitaba convertirme. Recogí el teléfono de nuevo. Abrí el email de Elena. Sus palabras brillaban en la pantalla: dime si necesitas consejo legal sobre tu situación. He visto esto antes. No estás sola. No sola. Las palabras resonaron mientras miraba alrededor de mi oficina. Cada superficie tenía evidencia de su explotación, el escritorio que había lijado mientras se quejaban del polvo. La estantería hundida bajo materiales de preparación universitaria de Álvaro. El archivador donde documentaba años de drenaje financiero. Mi mirada cayó en una foto metida en el marco del espejo, yo a los 17. Con la carta de admisión a la escuela de arte en las manos. Los sueños en mis ojos aún brillantes antes de que me convencieran de que era egoísta perseguirlos. Antes de explicarme que la educación de Álvaro debía venir primero. La puerta principal se cerró de golpe. La voz de Álvaro subió por las escaleras mientras invitaba a más amigos. Casual como un dueño en lugar de un huésped, sí. Quédate aquí. Mi hermana no se molestará. Mis dedos trazaron los bordes del sobre. Los papeles dentro representaban más que notificaciones de desalojo, eran declaraciones de independencia. Promesas a mi hija nonata de que nunca aprendería a hacerse más pequeña por la comodidad de otros. Un mensaje iluminó mi teléfono, mi socia de negocios vio emails extraños enviados a clientes. ¿Autorizaste cambios en la cuenta? Mi garganta se apretó. Por supuesto. Intentarían acceder a mi negocio. Siempre habían visto mi éxito como un recurso para explotar en lugar de un logro para celebrar. La bebé pataleó de nuevo. Más fuerte. Lo sé. ¿Pequeña? Susurré. Mamá ha terminado de ser invisible. Metí las notificaciones en mi bolso. Cada una cargada con 34 años de sacrificios. Mañana serían entregadas. Mañana todo cambiaría. Pero esa noche tenía preparativos, cámaras de seguridad para pedir. Contraseñas para cambiar. Una habitación del bebé para proteger. El sol se puso detrás de mi ventana.
proyectando sombras largas por el suelo. En la creciente oscuridad. Finalmente vi lo que había sido invisible a la luz. No solo luchaba por mi hogar o mi negocio. Luchaba por el futuro de mi hija. Y esta vez. No retrocedería. El sonido de los sollozos de mi madre se filtraba por las rejillas de ventilación. Apoyé una mano en la parte baja de la espalda. Me acomodé en la silla de la oficina y seguí tecleando. Habían pasado 7 días desde que deslicé esas notificaciones de desalojo bajo sus puertas. Y sus actuaciones se volvían más dramáticas por hora. Nos está cortando de todo lo que hemos construido juntos. Decía mamá con precisión practicada. Reconocía el tono de innumerables momentos de infancia cuando llamaba a parientes sobre mi comportamiento preocupante. Como cuando sugería aplicar a la escuela de arte en lugar de la universidad local de negocios. Por la ventana abierta. Puertas de autos se cerraban. Más parientes llegando para la reunión familiar improvisada a la que no me habían invitado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi socia. Raquel, esos emails a nuestros clientes no vinieron de nuestro sistema. Pero el estilo de escritura coincide perfectamente con las cartas navideñas de tu madre. Mis manos se cerraron en puños. No contentos con secuestrar mi fiesta del bebé. Habían intentado acceder a mi base de datos de clientes. El impulso familiar de suavizar las cosas. De hacer la paz a cualquier costo. Presionaba mi pecho. Pero mi hija pataleó, un recordatorio agudo de por qué no podía ceder. Abrí la transmisión de las cámaras de seguridad que había instalado en mi oficina hogareña 3 días atrás. El sello de tiempo mostraba las 2:47 de la madrugada, mi padre rebuscando en mi archivador mientras mamá vigilaba en el pasillo. Su conversación susurrada clara a través del micrófono: ¿encontraste algo sobre las cuentas del negocio? Aún no. Pero debe tener registros en papel en algún lado. La impresora zumbaba abajo, imprimiendo estados de cuenta que había reunido la semana pasada. Evidencia de su contabilidad creativa abarcando 5 años. La carpeta se engrosaba día a día. Pasos pesados tronaron más allá de mi puerta, Álvaro practicando sus portazos como un adolescente en lugar de un adulto rumbo a la Complutense. Ha perdido la cabeza. Gritaba a quien quisiera oírlo. Son esas hormonas del embarazo. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. La ironía podría haberme hecho reír si no estuviera tan cansada. Había usado la misma excusa cuando lo pillé tomando prestada mi tarjeta de crédito para cuotas de solicitud del otoño pasado. Mi teléfono vibró de nuevo, la doctora. López. Presión arterial aún elevada. Monitoreo diario comienza el lunes. Documenta todos los desencadenantes de estrés. Debajo. Un mensaje de Sandra. Mi clienta más antigua, te traje cena. Está en la puerta trasera. No contestes si estás descansando. El timbre sonó antes de que pudiera responder. La voz de la tía Carmen flotó: ¿dónde nos reunimos? ¿En la sala? Respondió mamá. Con las lágrimas mágicamente desaparecidas. Tendrá que enfrentarnos allí. Toqué el sobremanila en mi escritorio. Pesado con registros bancarios. Era hora de mostrarles exactamente qué significaba la familia para las personas que decían amarme más. Mis huesos dolían al levantarme. Protestando por 8 meses de peso extra. El pasillo se extendía como un guantelete entre mi oficina y la emboscada abajo. La carpeta presionaba contra mi pecho. Un escudo de papel y tinta. Se callaron cuando aparecí en la puerta. 12 rostros se volvieron hacia mí. Expresiones desde preocupación hasta confusión y hostilidad abierta. Mamá se posaba en el borde de mi sofá. Con un pañuelo arrugado en sus manos manicuradas. ¿Oh? ¿Cariño? Su voz tembló. Estamos tan preocupados por ti. Echando a tu familia a la calle. Esto no es propio de ti. Entré en la habitación. Tienes razón. No lo es.
Ese es exactamente el problema. Ahora, Isabel. Papá cambió a su voz razonable. La que usaba al explicar por qué mi cuenta de negocio tenía retiros misteriosos. Sabemos que estás bajo mucho estrés. El embarazo hace cosas extrañas en la mente de una mujer. Estamos aquí para ayudarte a pensar con claridad. Álvaro se recostaba contra la pared. Brazos cruzados. Sí. ¿Qué pasó con la lealtad familiar? Las palabras golpeaban como golpes físicos. Cada una diseñada para hacerme dudar. ¿Cuántas veces habían usado mi propia conciencia contra mí? Me moví a la mesa de café. Deposité la carpeta. La habitación contuvo el aliento. Dejadme mostraros cómo se ve la lealtad familiar. Mi voz salió estable mientras extendía papeles por la madera pulida, estados de tarjetas de crédito con mamá usando mi cuenta de negocio para compras en el Corte Inglés, transferencias bancarias autorizadas por papá sin mi conocimiento, cheques falsificados de Álvaro de mi cuenta personal. La tía Carmen se inclinó, entrecerrando los ojos ante los números. Su jadeo agudo cortó las protestas tartamudeadas de mamá. Dios mío. Susurró Carmen en el silencio repentino. Beatriz. ¿Qué has hecho? Me erguí más recta. Una mano acunando mi vientre. Esto no es sobre una fiesta. Es sobre 34 años de invisibilidad. Un recuerdo navideño surgió, yo a los 12. Desenvolviendo calcetines gruesos de lana mientras Álvaro abría un ordenador nuevo. El desdeñoso de mamá, siempre tienes frío de todos modos. ¿Querida? Cuando mi rostro cayó. Ya no soy invisible. Mi voz se fortaleció con cada palabra. Y mi hija tampoco lo será. Los dejé mirando la evidencia de su traición. Arriba. Mi laptop pitó con una alerta del nuevo sistema de seguridad, movimiento detectado en la oficina. Nunca pudieron aceptar un no. Pero lo que mi familia no se daba cuenta mientras planeaban en la cocina esa noche era que ya había anticipado su próximo movimiento. El email a mis clientes no era la peor traición que habían intentado. Pero la evidencia de lo que hicieron después ya estaba segura en manos de mi abogada. Pensaban que el embarazo me hacía débil. Estaban a punto de aprender que me había hecho feroz en su lugar. Con las acusaciones y evidencias. Esa reunión terminó. Y en las siguientes 2 semanas. Estuve ocupada recolectando más pruebas y prediciendo sus próximos movimientos para defenderme a mí y a mi hija. Mis dedos flotaban sobre el teclado mientras el reloj marcaba la medianoche. 14 días desde que entregué las notificaciones de desalojo. El brillo suave de la pantalla de mi laptop iluminaba la cocina oscura mientras Lucía pataleaba contra mis costillas. Como animándome a seguir. Tecleé la nueva contraseña maestra para mis cuentas de negocio. Algo que nunca adivinarían, Lucía 2024. La ironía me hizo sonreír al imaginar la frustración de mamá cuando sus trucos habituales de recuperación fallaran. La cámara de timbre llegó ayer en una caja marrón simple. Esperé hasta que se fueron a la cita de orientación universitaria de Álvaro para instalarla. Mis dedos hinchados luchando con los tornillos diminutos. Ahora vigilaba el porche delantero, capturando cada visitante que podría reclamar después no haber recibido la notificación. Marta de yoga prenatal me ayudó a empacar una bolsa de emergencia. Estaba en el maletero de mi coche. Lista si escalaban más allá de lo que podía manejar. Por si acaso. Dijo. Apretando mi mano. Aunque. Por lo que he visto. Vas 3 pasos por delante de ellos ya. La expresión de la gerente del banco se endureció cuando le mostré las transferencias no autorizadas. La señora Díaz. Dijo. Usando el título preferido de mamá. Accedió a tu cuenta de negocio 6 veces el mes pasado. Sacó el FUTI de seguridad sin que se lo pidiera. Marcaremos cualquier intento futuro. Una puerta crujió arriba. Cerré mi laptop, deslizándola en su escondite detrás de los libros de cocina.
Los pasos de mamá se detuvieron en lo alto de las escaleras. Simplemente no entiendo. Su voz bajó espesa con lágrimas. Después de todo lo que hemos sacrificado por ella. La vecina de al lado. La señora Ruiz. Había dejado de llevarle a mamá su café matutino habitual. La reunión semanal del club de jardinería se había accidentalmente reprogramado sin aviso. Las llamadas de mamá en busca de simpatía ahora iban directo al buzón de voz. El sistema de seguridad pitó suavemente cuando papá intentó acceder remotamente a mi computadora de oficina. La alerta apareció en mi teléfono, intento de login no autorizado desde la impresora de red. Siempre pensó que era más listo de lo que era. Esto es ridículo. La voz de Álvaro retumbó por la casa anoche, haciéndome saltar. Tengo que vivir aquí. Mis amigos de la Complutense cuentan con ello. Las luces de los porches de los vecinos se encendieron una por una. A través de la nueva cámara de timbre. Vi a la señora Ruiz salir a su césped en bata. Teléfono alzado para grabar su arrebato. Tu hermana solo está hormonal. Había susurrado mamá en voz alta. Demasiado para ser privado. Lo manejaremos como siempre. Pero sus tácticas habituales ya no funcionaban. El inspector de edificios había rastreado su queja anónima hasta la laptop de papá. El chisme de iglesia que intentaron esparcir volvió al pastor Juan, quien pasó una hora en mi cocina bebiendo té y estudiando mis respuestas calmadas a sus provocaciones. Inestabilidad mental. Había susurrado mamá a las señoras de la iglesia después del servicio dominical. Pero ellas me habían visto cada semana. Observado cómo crecía mi negocio. Notado cómo mantenía mi hogar mientras el resto de mi familia lo trataba como un hotel. ¡Qué vergüenza! Le dijo la señora Ruiz a sus amigas del club de jardinería lo suficientemente alto para que se oyera por mi ventana abierta. La forma en que la han aprovechado. Y en su condición. Mi socia documentó cada email amenazante que enviaron a nuestros clientes. Mi doctora añadió notas sobre su impacto en mi presión arterial. La policía local hizo chequeos de bienestar rutinarios, anotando cada vez que Álvaro daba portazos o papá hacía amenazas veladas sobre mi aptitud como madre. 21 días después. Su círculo social se desmoronaba. Las lágrimas de mamá ya no conmovían como antes. La membresía del club de golf de papá caducó por pago incompleto. Los contactos de Álvaro en la Complutense empezaron a preguntar sobre su situación de vivienda. Los argumentos se filtraban por las paredes de su dormitorio cada noche, volviéndose más ruidosos a medida que sus opciones menguaban. La carta de renuncia de papá de la junta del club de golf aterrizó en mi buzón por error. La voz de mamá se volvió chillona mientras primo tras primo se negaba a cogerlos. Tienen que dejarnos quedarnos, insistió Álvaro ayer, paseando por la cocina. ¿Dónde más iríamos? Toqué mi vientre, sintiendo los movimientos constantes de Lucía. Eso dejó de ser mi problema el día que convertisteis mi fiesta del bebé en vuestra celebración de la Complutense. Los sollozos de mamá resonaron desde arriba. Pero ya no me movían. El sonido del passing de papá siguió. Luego el portazo de Álvaro. Se les acababan las actuaciones. El público. El tiempo. Pensé que estaba lista para cualquier cosa que intentaran en estos días finales. Pero cuando revisé el correo esa mañana, un sobrepesado con el sello de la Complutense hizo que mi corazón saltara. No dirigido a Álvaro, sino a mí. La verdad estaba a punto de cambiarlo todo. Y no de la forma que nadie esperaba. Lo deslicé en el cajón de mi escritorio junto a la pila de documentación que había reunido. Las horas de medianoche de la semana pasada se extendían detrás de mí como un camino largo y oscuro. Finalmente había terminado de caminarlo. Esta vez también. A medianoche. Un mensaje iluminó mi teléfono. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? La preocupación de Marta me calentó. Tenía más familia real ahora que la que había tenido creciendo en esta casa.
Todo bien. Respondí. Solo esperando el momento adecuado. Arriba. El passing de Álvaro se detuvo. En el silencio repentino. Oí a mamá susurrar, ¿y si realmente lo hace? Descansé mi mano en mi vientre. Sintiendo la patada de respuesta de Lucía. Ambas sabíamos la verdad. Ya lo había hecho. En los días siguientes. Pequeñas cajas abarrotaban el pasillo fuera de mi dormitorio. Un edredón hecho a mano doblado con precisión. Un álbum de fotos de mi infancia. El guante de béisbol desgastado de Álvaro de la Liga Infantil. Ofrendas silenciosas dejadas mientras dormía. Cada ítem esperando con un por favor no dicho. Las empujé a Said con el pie. 27 días desde que serví las notificaciones de desalojo. 3 más hasta que tuvieran que irse. Isabel. La voz de mi madre flotó desde la cocina. Más suave de lo usual. Hice tus tortitas favoritas. El aroma a canela y mantequilla llenaba el aire. Una ofrenda de paz servida en platos de porcelana. Presioné mi mano contra mi vientre hinchado. Estabilizándome contra la pared. La bebé pataleó como sintiendo mi excitación. Solo queremos hablar. Dijo mamá. Como familia. Los encontré dispuestos alrededor de mi mesa de cocina como una pintura de Norman Rockwell. Papá en su mejor traje de domingo. Manos cruzadas. Mamá con su collar de perlas. Reservado para ocasiones especiales. Álvaro en una camisa abotonada planchada. Su teléfono ausente. Por favor. Siéntate. Dijo mamá. Sacando mi silla habitual. El sirope aún caliente. Me quedé de pie. ¿De qué va esto? Hemos estado pensando. Carraspeó papá. Sobre todo lo que ha pasado. Tal vez nos emocionamos demasiado con lo de la Complutense. La fiesta del bebé. Los ojos de mamá brillaron. Deberíamos haber celebrado tu día especial. Álvaro miró su plato. Lo siento por mis amigos. El lío que armaron. Palabras bonitas. Contrición ensayada. Pero algo en la voz de Álvaro captó mi atención, un temblor de miedo genuino. Quiero ser un buen tío. Continuó. Cuando nazca la bebé. El timbre cortó su discurso practicado. Una serie rápida de toques seguida de golpes. Señorita Díaz. Una voz de hombre llamó a través de la puerta. Oficina de admisiones de la Complutense. El color drán del rostro de Álvaro. El tenedor de mamá tintineó contra la porcelana. Abrí la puerta para encontrar a un hombre en traje gris carbón. Sobre manila en mano. Señorita Díaz. Soy Tomás Vargas. Asistente del decano de admisiones. Hemos intentado contactar a Álvaro Díaz. Papá apareció detrás de mí. Soy el padre de Álvaro. Hay un problema. La expresión de Vargas permaneció neutral. Necesitamos discutir irregularidades en los materiales de solicitud de Álvaro. El sobre contenía una sola hoja con membrete. Escaneé los párrafos cuidadosamente redactados mientras mi familia contenía el aliento. Beca revocada. Mi voz resonó por la casa silenciosa. Debido a horas de servicio comunitario falsificadas y cartas de recomendación forjadas. Mamá se hundió en una silla. La mandíbula de papá se tensó. Pero eso es imposible. Protestó Álvaro. Esas horas eran reales. Papá afirmó. Se detuvo de repente. El horror amaneciendo en sus ojos. Saqué mi laptop del mostrador de la cocina. Abriendo una carpeta etiquetada seguro. Hilos de emails aparecieron en pantalla, transferencias bancarias. Documentos escaneados con firmas idénticas. No solo robasteis mi fiesta del bebé. Las palabras salieron calmadas. Precisas.
Habéis estado robando mi vida. Ahora espera un minuto. La voz de papá se elevó. Te dimos la vida. Nos lo debes todo. Si nos quisieras, ¿no harías esto? Las lágrimas de mamá fluían libremente ahora. Después de todo lo que hemos sacrificado. El amor no toma. Toqué mi vientre, sintiendo las patadas constantes de mi hija. Construye. Álvaro se desplomó hacia adelante. Codos en la mesa. Me obligaron. Dijeron que necesitábamos una historia de éxito para la familia. Impugna la propiedad de la casa. Papá apuntó su dedo hacia mí. Hemos vivido aquí. Contribuido. Contribuido. Cliqueé a través de estados de cuenta. ¿Te refieres al dinero que tomasteis de mi cuenta de negocio para cuotas de solicitud? Las tarjetas abiertas en mi nombre. Solo pensábamos. La voz de mamá se quebró. Solo pensábamos que siempre nos cuidarías. La luz matutina entraba por las ventanas de la cocina, iluminando motas de polvo y rostros cansados. Mi familia se sentaba ante mí. Máscaras finalmente arrancadas. ¿Y quién se suponía que me cuidaría a mí? El silencio llenó la habitación. Incluso la bebé se aquietó, como conteniendo el aliento. 3 días. Reuní la carta de la Complutense y mi laptop. Tenéis 3 días para iros. Los mudanceros llegan el lunes. No puedes. Empezó papá. Ya lo he hecho. Caminé a la puerta. Luego me volví una última vez. La policía estará aquí para supervisar la mudanza. Os sugiero que empecéis a empacar. Los sollozos de mamá me siguieron por el pasillo. Las maldiciones ahogadas de Álvaro. Los pasos pesados de papá paseando por el suelo de la cocina. Pero por primera vez en 34 años. Sus voces no me alcanzaban por dentro. No envolvían mi corazón y apretaban. En la habitación del bebé. La luz matutina pintaba las paredes en tonos rosados y dorados. Me hundí en la mecedora. Una mano descansando en mi vientre. Ahora somos solo nosotras. ¿Pequeña? Mi susurro llevaba una vida de certeza. Y eso es exactamente suficiente. Detrás de mí. Puertas se cerraban en la habitación de invitados. Puertas de armarios se abrían y cerraban con golpes. Los sonidos de una familia implosionando. Pero en esta habitación. En este momento. Sentía solo paz. Habíamos sobrevivido la peor tormenta. Lo que viniera después. Lo enfrentaríamos juntas. ¿Madre e hija? Construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que se había quemado. 4 años después. La luz matutina se derramaba por ventanas impecables, capturando el brillo de la purpurina de manualidades de Lucía esparcida por la mesa de la cocina. Mi hija de 4 años se inclinaba sobre su última obra maestra, con la lengua fuera en concentración mientras pegaba otra lentejuela. Mira. Mamá. Alzó una corona de cumpleaños hecha de cartulina y pura imaginación. Para mi fiesta. Toqué las filas cuidadosas de gemas que había arreglado en un patrón que solo ella entendía. 4 años atrás. Las habría enderezado, imponiendo orden en su creatividad como mi madre siempre había hecho con la mía. Ahora simplemente sonreí. Es perfecta tal como la hiciste. El timbre sonó. Marta. De mi antigua clase de yoga prenatal y ahora mi directora de operaciones. Entró cargando serpentinas en los colores elegidos por Lucía, morado y plateado. Mi aliento se atoró un momento al recordar rosas rosadas pisoteadas en el parquet. Pero el sentimiento pasó como una hoja en el viento. El equipo de decoración ha llegado. Anunció Marta, dejando sus bolsas. Detrás de ella. 3 amigas más entraron con suministros.
La misma sala que había presenciado mi fiesta del bebé ahora zumbaba con calidez y risas genuinas. Yo ayudo también. Lucía bajó de su silla, dejando un rastro de purpurina. Tiró de mi mano. Muéstrales mi trabajo especial. Las llevé a la sala de manualidades. Una vez mi oficina hogareña. Las paredes mostraban artículos enmarcados de revistas sobre diseños hogar y corazón. Ahora una marca nacional. Pero el lugar de honor pertenecía a la Galería de Arte de Lucía, refrescada semanalmente con sus creaciones más recientes. Lucía diseñó todas las tarjetas del lugar para hoy. Expliqué, viendo a mi hija distribuir corazones de papel que había pintado ella misma. Eligió los colores de todos. Morado para mamá porque es fuerte, informó Lucía seriamente. Y plateado para la doctora Ana porque hace que la gente mejore. Mi antigua obstetra. Ahora solo Ana. Llegaría después como invitada. No como profesional. La abogada de familia que manejó el desalojo se había convertido en el tío Javier, experto en cosquillas y participante de fiestas de té. De vuelta en la cocina, encontré un sobre apoyado contra la cafetera. Otra carta de una joven madre en Barcelona que había leído sobre mi fundación en una revista para padres. La organización había empezado pequeña. Solo yo compartiendo consejos de negocio con otras mujeres saliendo de situaciones tóxicas. Ahora teníamos capítulos en 12 ciudades. Mamá, ¿puedo poner los brillos en el pastel? La voz de Lucía me trajo de vuelta al presente. Estaba en su taburete, mirando la creación de 3 pisos que había horneado ayer. Por supuesto. ¿Cariño? La estudié mientras colocaba cristales de azúcar con cuidado alrededor de los bordes. Sus manitas se movían con más confianza que las mías a los 30. La tarde se llenó con el caos feliz de una fiesta de cumpleaños de una niña de 5 años. Lucía lideró a sus invitados en una actuación de baile improvisada. El hijo de mi socia compartió su zumo sin que se lo pidieran. La hija de la abogada mostró su diente frontal faltante. Capté vislumbres de mi yo pasado en momentos tranquilos, enderezando una serpentina torcida, limpiando una mancha del mostrador. Pero la necesidad de perfección se había suavizado en apreciación por estos momentos imperfectos y alegres. Más tarde, mientras Lucía soplaba sus velas en una lluvia de brillos, alguien tomó una foto. La enmarcaría junto a la pequeña caja de recuerdos en mi dormitorio, la que contenía fotografías seleccionadas y la carta que mi abuela había escrito hace tanto tiempo. Lucía la leería algún día cuando hiciera las preguntas correctas. Por ahora, conocía la versión simple: algunas familias nacen y otras se eligen. La nuestra era ambas. Hora del cuento, anunció Lucía después del pastel, sacando su libro favorito del estante. Uno sobre la princesa valiente que construyó su propio castillo. Mis amigas acomodaron a sus niños en el suelo alrededor de mi mecedora. La misma donde había susurrado promesas por primera vez a mi hija nonata. Érase una vez. Comencé. Lucía se acurrucó contra mi pecho. Había una princesa que aprendió que el amor verdadero construye cosas, no las derriba. Lucía conocía esta historia de memoria. Como tú y yo. Mamá. Construimos cosas buenas. Mi familia elegida llenaba la habitación con calidez. Sus niños esparcidos por la alfombra en varios estados de contentamiento inducido por azúcar. Las paredes ya no resonaban con manipulación y culpa. Nadie aquí le diría jamás a Lucía que sus sueños eran imprácticos o su arte solo lindo. La luz captó la serpentina plateada que Lucía había colgado ligeramente torcida sobre la ventana. La dejé exactamente como la había colocado. Hermosa en su imperfección. Algunos podrían llamarlo cruel. Cerrar la puerta a lazos de sangre. Pero había aprendido que el respeto, como el amor, debería fluir en ambos sentidos.
Lucía crecería sabiendo que su valor no se medía por lo que daba a otros. Nunca aprendería a hacerse más pequeña para que alguien más se sintiera grande. Otra vez. Mamá. Pidió Lucía mientras cerraba el libro. La parte del castillo. La atraje más cerca. Inhalando el aroma a pastel de cumpleaños y pegamento con brillos. Érase una vez. Había una princesa que descubrió que construir algo nuevo era mejor que arreglar algo roto.